espero de la Seguridad Social, que es esto de la medio baja, bueno, la medio baja como yo lo he llamado, pero se trata, como explicó la ministra, de proponer pues una propuesta, que las bajas, lo que se llama la incapacidad temporal, o sea, la baja médica, que decimos, que en lugar de ser o sí o no, o estás de baja médica o estás trabajando o estás en condiciones de trabajar o no estás en condiciones de trabajar, que pueda haber una fórmula intermedia, ¿no? O una fórmula flexible que le permita al trabajador decir, hombre, no estoy en condiciones de desempeñar determinadas tareas o de reincorporarme plenamente, pero sí estoy en condiciones y quiero poder empezar a hacer algunas cosas, poder trabajar, digamos, un poco. Digo, esta es la fórmula que planteó ayer la ministra, como la tengo ya al teléfono, pues que nos lo explique ella y luego opináis vosotros si os parece. Elma Saiz, ministra de la Seguridad Social, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, gracias por atenderme esta mañana. Nada, un placer estar aquí esta mañana. Ministra, bueno, lo primero le pregunto, ¿por qué le parece necesario abordar este asunto? O sea, ¿cuál es el problema que se busca resolver? ¿Es una demanda de trabajadores que están en esta situación y que desean que exista esa posibilidad? ¿O es un problema de coste para la Seguridad Social por el número de bajas médicas? O sea, ¿cuál es el punto de partida, digamos? Bueno, el punto de partida es poner encima de la mesa, en una fase absolutamente inicial, un debate de una cuestión que es absolutamente recurrente. En mi día a día en el Ministerio, en diversos encuentros, reuniones con diferentes colectivos, con ciudadanía, con asociaciones, con empresarios y por supuesto también con colectivos y con trabajadores, es una cuestión recurrente el poner encima de la mesa este debate para analizarlo y además ponerlo encima de la mesa en un lugar donde esperamos que va a estar representada toda la sociedad, que son las mesas del diálogo social, con empresarios, como sabe, y también, por supuesto, con los sindicatos y también incluso con expertos que en algún caso puedan incorporarse. Yo creo que es una cuestión recurrente y la política, como yo la entiendo, está para analizar y para evaluar y para suscitar y generar estos debates de cuestiones recurrentes y darle respuestas en el lugar donde tienen que darse, que es en las mesas de diálogo social, que para mí es una herramienta fundamental para transformar nuestro país. Pero es una cuestión que recurrentemente la plantean todos los agentes sociales, o sea, tanto empresarios como sindicatos. Se lo pregunto porque las primeras opiniones o primeras valoraciones de los sindicatos no parece que hayan sido muy entusiastas con la idea. No sé la patronal lo que pensará. Bueno, es una cuestión que sale de manera recurrente. Yo creo que hablar de incapacidad temporal supone de hablar de algo tan importante como la salud mental, la salud psicosocial, la salud física de los trabajadores, porque quiero ser muy clara, la salud es un derecho de los trabajadores que deben proteger las empresas y para este gobierno la salud de los trabajadores es algo absolutamente irrenunciable. Pero hablar de incapacidad temporal también es hablar de cómo somos como sociedad después de haber afrontado una pandemia y cómo son las nuevas formas de trabajo y siempre desde la decisión personal. Y lo hemos visto en el último acuerdo del diálogo social en materia de pensiones, en lo que tiene que ver con esa decisión personal de querer prorrogar tu vida laboral para que no haya esa ruptura tan abrupta entre o eres trabajador o eres pensionista desde la decisión personal, desde la voluntariedad y además en cada caso. Y en esta cuestión estamos hablando de lo mismo, pero en este debate la salud de los trabajadores está en el epicentro de esta cuestión. Eso es algo absolutamente irrenunciable. Contaba a las 8 de la mañana que siempre que se plantea este asunto de la voluntariedad, que sea decisión del trabajador, no solo desde los sindicatos o desde posiciones de izquierdas, pero siempre se recuerda o se menciona esto de que no es una relación en términos de igualdad entre el trabajador y la empresa, aunque exista un contrato. Quiero decir que siempre puede quedar la sospecha de hasta qué punto el trabajador que expresa su voluntad de reincorporarse, aunque sea parcialmente, en realidad es porque la empresa de alguna manera le ha estado presionando o ha conseguido convencerle de que lo haga, ¿no? ¿Cómo se garantiza que efectivamente es voluntad del trabajador sin haber recibido ningún tipo de presión o de coacción, entiéndame? Bueno, pues porque este debate lo que busca es ampliar derechos. A mí me gusta hablar más de decisión personal. Y yo creo que poniendo algunos ejemplos, yo creo que podemos, yo creo que es un tema que hay que abordar con muchísima sensibilidad, con muchísima pedagogía. Por eso también agradezco mucho este espacio esta mañana. Hay, por ejemplo, situaciones de pluriactividad,
donde bueno, pues ahí puede haber alguna actividad física que haya cierta patología que tenga más influencia, y hay otras en las que no. O puede haber determinadas patologías caso por caso donde una reincorporación paulatina pueda beneficiar la recuperación. Por eso a mí me gusta hablar de decisión personal, de supervisión médica y, por supuesto, de ampliar derechos. Y por eso creo que es el lugar donde hay que tener este debate y este análisis, que es en las mesas de diálogo social, porque cualquier reforma en esta cuestión tan delicada, desde luego, bueno, pues si nace del consenso en esas mesas, pues indudablemente va a ser, bueno, pues va a ser en la buena dirección, en la dirección de ampliar derechos, de justicia social y de no perder de vista, y quiero ser muy clara con esto, la salud de los trabajadores está en el epicentro de esta cuestión. Entonces nos contaba Marta García ayer en su comentario de esta mañana que algún caso conoce ella, por verlo un poco de la otra manera, que es el trabajador que ha estado de baja médica o que está de baja médica porque ha sufrido una enfermedad. Usted ayer hablaba, por ejemplo, del cáncer, ¿no? Y que está en una fase ya de restablecimiento, pero todavía no está plenamente restablecido, y que pueda ser el propio médico el que recomiende una reincorporación o una incorporación parcial porque ayuda a la recuperación del propio paciente, o sea, porque sea beneficioso desde el punto de vista de la salud para el propio afectado, ¿no? Eso es. Hay casos como el que estaba hablando, con este tipo de patologías, pero siempre hay una presencia de una supervisión médica, y por eso lo llevaba a esa decisión personal. Habrá que ver caso por caso. Pero indudablemente, bueno, pues yo creo que es un debate, una cuestión recurrente, y para eso la política tiene un papel fundamental. Por eso me parece que es, bueno, pues con total sensibilidad, con total prudencia y con total sosiego, bueno, pues que en esta fase inicial, bueno, pues que se ponga encima de la mesa esta cuestión. Hemos escuchado ya una declaración que hizo ayer su colega de gabinete, la vicepresidenta Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, una declaración muy, muy contundente. Dijo que con la salud no se juega, fue la primera reacción que tuvo, y luego le hemos escuchado decir que el Ministerio de Trabajo no va a consentir que se modifique lo que hoy está regulado respecto de la incapacidad temporal. No va a consentir el Ministerio de Trabajo. ¿Qué le parece? Bueno, yo como le digo, este es un debate que está en una fase muy inicial, que en el ámbito del Ministerio, en materia de seguridad social, se ha puesto encima de la mesa para que los agentes sociales lo aborden, lo analicen, y desde luego, bueno, pues yo doy respuesta a mi día a día en el Ministerio, que es, bueno, pues tras esa escucha activa, tras esas reuniones constantes con diferentes colectivos y asociaciones, pues una cuestión recurrente se pone encima de la mesa para análisis y para, bueno, pues para en su caso evaluarlo, y para, fruto del consenso, en su caso, pues alcanzar las modificaciones legales que sean necesarias, que también tendrán que tener a su vez su consenso necesario en las cámaras. Así que, bueno, es el proceder del Ministerio, y bueno, y en este momento yo creo que, fíjese, es el escuchar, bueno, pues el reacciones y escuchar opiniones, pues no hacen más que aseverar que efectivamente esta es una cuestión recurrente. Este es un tema, bueno, pues que está en las conversaciones, que está en la situación, que está en el día a día de trabajadores y también de empresas, y por eso pues creo que es acertado ponerlo encima de la mesa para, con total prudencia y sosiego, pues analizarlo y evaluar, y de ir dando pasos en esta cuestión. Yo creo que el mundo cambia, y el sistema también tiene que acompañar bueno, pues a la nueva realidad, ¿no? Y le decía cómo estamos después del COVID, cómo son las nuevas formas de trabajo, insisto, y cómo no perdemos de vista que la salud de los trabajadores y trabajadoras de este país está en el epicentro de este debate. Pero no es entonces porque la Seguridad Social ya tenga tanto desembolso que realizar por el asunto de las incapacidades temporales que se le vaya de presupuesto. No es una cuestión económica. De ninguna manera. Esto no es una cuestión económica. Esto es una cuestión en la misma línea que vamos dando pasos, de ampliar derechos, de avanzar en justicia social y de acompañar bueno, pues la normativa y nuestra situación al mundo cambiante y a la sociedad en la que vivimos. Y es un asunto que compete al Ministerio de la Seguridad Social y no al Ministerio de Trabajo. Es una cuestión, bueno, como tiene que la Ley General de Seguridad Social, es una cuestión que está dentro del ámbito de la seguridad social. Pero insisto, también en las mesas de diálogo, en las mesas de donde está la patronal y los sindicatos, indudablemente se cuenta, como en otras cuestiones, con expertos que pueden ser perfectamente, por supuesto,
de otros ministerios, por supuesto. Ministra, que sé que tiene cosas que hacer, pero solo una cuestión más, dos, que tiene que ver con los autónomos. La semana que viene tiene usted convocados a las asociaciones de autónomos también para los autónomos que no hayan cambiado su cotización con la reforma que se aprobó en su momento y que la administración entienda que deberían haber aumentado o deberían aumentar su cotización. ¿Cómo se va a hacer? ¿Se les va a enviar cuál es el cálculo de lo que tienen que abonar para que regularicen su situación antes de que termine el año? ¿Cómo es lo que...? Bueno, pues por eso es tan importante ese encuentro que va a producirse el día 7. Como sabe, está produciéndose el despliegue total de esa reforma tan importante que hace que los autónomos pues coticen por sus ingresos reales, que cada uno, pues con materia fiscal, ¿no? Que cada uno en función de lo que tenga esa capacidad económica, pues también aporte al sistema y se proteja en todo lo que tiene que ver con la cotización al RETA. Y ahora que estamos en un momento muy importante en el despliegue de esa reforma, pues a través de las asociaciones representativas, pues se va a abordar, pues sobre todo para generar certidumbres y para intercambiar, y en un momento tan delicado, pues que el colectivo, que son más de 3 millones de personas, esté absolutamente informado y se sienta cómodo con este cambio de cotización. Hay un cálculo hoy en algún periódico que he leído que dice que 1 de cada 3 autónomos tendría que regularizar, que tendría que desembolsar una cantidad para regularizar su situación del 30%. ¿Ese cálculo sale del Ministerio de la Seguridad Social o no? No tengo acceso a ese cálculo, la verdad que no lo he visto, pero sí que le diré que lo importante de esta cuestión es como le decía, ¿no? El acomodar. Fue una reivindicación histórica, era una reivindicación histórica de las asociaciones de autónomos el que se produjera una cotización conforme a los ingresos reales. Evidentemente entran en función también la agencia tributaria, en el caso de las haciendas forales, pues también evidentemente ese intercambio de información, pero eso es eso es realidad, eso es acompañar y estar pegado a la realidad, ¿no? El acompañar a los autónomos en esa tributación. Y habrá evidentemente pues casos en los que haya pues unos autónomos, unos trabajadores que tengan una cotización, que sus ingresos sean superiores a esa base de cotización, y habrá que hacer algún ajuste, y también a la inversa. Pero lo importante es dar certidumbre y seguridad jurídica a un colectivo tan importante por el que trabajamos día a día también en el ámbito del Ministerio. Abogados salieron a la calle, hay una concentración, una manifestación este pasado fin de semana, la Asociación de Afectados por la Mutualidad de la Abogacía, que también están pidiendo alguna manera de poder pasar al régimen especial de autónomos, al RETA. Dicen que no consiguen dialogar con el Ministerio. Bueno, saben que está habiendo un diálogo constante, ha habido varias reuniones con el colectivo, y también le puedo asegurar que pues a través del diálogo y pues también de un estudio pormenorizado, que es lo que se está haciendo y analizando esa situación, pues yo estoy convencida de que habrá una solución que satisfaga también al colectivo de mutualistas, que es un caso distinto. Son personas que en su momento no cotizaron al sistema público, estuvieron en una mutualidad, y ahora pues hay una situación sobrevenida que estamos analizando, y le aseguro que a través del diálogo y de la escucha también encontraremos una solución. Y esta de verdad que sí que es la última ministra de Migraciones, que también le corresponde a usted. ¿Usted está en contra de las devoluciones en caliente, o técnicamente llamadas rechazos en frontera? Mire, lo que hacemos en el ámbito del Ministerio es siempre no perder de vista, igual que en la otra cuestión, le hablaba de la salud, no perder de vista que en el centro de la política migratoria, teniendo en cuenta que la migración irregular es un drama humanitario, siempre están los derechos humanos, y desde luego el proteger y el intentar que esa migración irregular, que es un drama humanitario, vaya por las vías de la regularización, buscando sobre todo la seguridad, porque hay gente que pierde la vida, y desde luego eso es algo que nos preocupa día a día, y en el que estamos absolutamente encima. Cada minuto hay muchísimas personas trabajando para que ese drama pueda verse reducido a la mínima expresión. Ahí se me ha escapado, ministra, porque la pregunta era rechazos en frontera, ¿sí o no? Porque se ha pactado con Bildu una reforma en ese sentido. Como digo, la legalidad internacional y los derechos humanos están siempre en la hoja de ruta del Ministerio, y en lo que tiene que ver con los acuerdos, como sabe además, este es el gobierno de los acuerdos. Nosotros trabajamos el diálogo y el acuerdo para intentar mejorar la vida de la ciudadanía, y cuando se alcanzan los acuerdos se cuentan con total transparencia y con total normalidad. Elma Saiz, gracias por haberme atendido esta mañana, y cuando quiera hablamos más largo aquí en el estudio, el día que usted le venga bien. Le agradezco este espacio y será un placer acompañarle algún día. Gracias. Lo mismo le digo. Gracias, Elma. La ministra de la Seguridad Social y ministra de Inclusión también, y de Políticas Migratorias, porque todos estos ámbitos le corresponden. Tengo que hacer una pausa. Sé que queréis opinar sobre...